Qué gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En principio, espero que estén muy bien. Espero que hayan salido muy bien sus exámenes de primeros parciales. ¿Qué tal, Evangelista? Que les haya ido muy bien en sus parciales, porque para eso tuvieron tiempo. Luego, cuéntenme qué fue lo último que platicamos. Espero que todavía se recuerden. Hablamos sobre las cláusulas adicionales del formulario, el cumplimiento per se, contrato atípicos, contrato de colaboración, contrato de conservación custodia, el contrato de fideicomiso, contrato de crédito, el contrato de tarjeta de crédito por excelencia, un contrato de prevención de riesgo, contrato de garantía, contrato particular, entre otros. Muy bien, don Saúl. Encontramos entonces ahí que estuvimos platicando de la teoría general de los contratos y las obligaciones. Ahí se recuerdan. Encontramos también que se pueden generar intereses, que pueden haber intereses moratorios, que pueden haber capitalización de intereses, que hay un derecho de retención, cómo funciona la mora, a qué se refieren los principios filosóficos de la verdad sabida y la buena fe guardada, la nulidad restringida, la productividad de intereses, la capitalización de intereses o anatocismo. Todo eso lo estuvimos agotando y dijimos cómo se clasifican los contratos. Entonces estuvimos viendo toda esa parte y encontramos que hay contratos en particular. Con eso quiere decir que terminamos la teoría general del derecho de obligaciones y contratos mercantiles y tenemos contratos en particular. Hablábamos de los contratos por adhesión que decía Saúl, de los contratos mediante formulario, de los contratos que son solemnes, de los contratos que son típicos, y mencionaba él, hay varios que los mencionamos anteriormente, y encontrábamos la compraventa mercantil. ¿Qué dijeron ustedes de la compraventa mercantil? ¿Se recuerdan algo de la compraventa? Helen, ¿se recuerda algo de la compraventa? Linda. Sí, que es un contrato típico mercantil. Ajá. Que es cuando una persona que se le puede llamar vendedor transfiere una cosa a otra. Que se le denomina comprador, y esta hará una contraprestación que será en dinero. Que se llama precio. Ah, sí. Que se llama precio de la cosa objeto del contrato. La prestación va a ser la cosa objeto del contrato y el precio va a ser la contraprestación. La cosa objeto del contrato la debe de transferir o transmitir el vendedor y la recibe el comprador. El comprador paga el precio al vendedor. Entonces el precio recibe el nombre de contraprestación. Y entonces ahí tenemos el contrato de compraventa mercantil. Encontramos en el contrato de compraventa mercantil, que es un contrato, como bien lo decía Helen, típico mercantil, por el que una persona que se denomina vendedor se obliga a transferir a otra o a entregar a otra o a transmitir la propiedad de una cosa a otra, que se denomina comprador. Y el comprador se obliga a pagarle al vendedor el precio en dinero. Entonces ahí estamos frente a el contrato de compraventa mercantil. ¿Qué características tiene el contrato de compraventa mercantil?
En principio, el contrato de compraventa mercantil es un contrato de cambio. ¿Por qué es un contrato de cambio? Porque se entrega una cosa, objeto del contrato, por parte del vendedor, y se recibe otra cosa que es el precio por parte del comprador, ¿verdad? Se recibe de parte del comprador el precio y ¿quién lo recibe? El vendedor. ¿Quién entrega la cosa? Objeto del contrato, el vendedor. ¿Quién la recibe? El comprador. ¿Quién entrega el precio? El comprador. ¿Quién recibe el precio? El vendedor. Entonces, ahí está la prestación y la contraprestación. Hay un intercambio. El vendedor entrega la cosa y recibe el precio. El comprador recibe la cosa y entrega el precio. Entonces, es un contrato de cambio. Encontramos también que es un contrato consensual porque se perfecciona por el consentimiento del vendedor y el comprador. Otra característica. Sí, Saúl. Disculpe, licenciada, la interrupción. Yo pienso que también podría ser un contrato traslativo de dominio, ¿verdad? Porque transfiere la propiedad, ¿verdad? Porque cambia de dueño, pienso, no sé. Pues piensa bien usted, Saúl, esa es otra característica del contrato de compraventa, ¿verdad? Ya decíamos, es un contrato de cambio, es un contrato oneroso. ¿Por qué es oneroso? Pues porque supone una equivalencia de prestaciones, ¿verdad? Entre el comprador y el vendedor. El vendedor entrega la cosa, pero recibe el precio. El comprador, el vendedor entrega la cosa y recibe el precio. El comprador recibe la cosa y entrega el precio. Entonces se producen obligaciones recíprocas. También es bilateral, ¿verdad? Un contrato bilateral, un contrato oneroso, un contrato principal porque no depende de otro contrato para tener validez y eficacia. Es un contrato de cambio, les decía. ¿Por qué es bilateral? Decíamos porque produce obligaciones recíprocas entre el comprador y el vendedor. ¿Por qué es un contrato traslativo de dominio, Saúl? Pues porque se sirve el vendedor, transfiere, sirve para transferir, ¿verdad? Ese contrato permite la transferencia de la propiedad por parte del vendedor al comprador. Por eso es traslativo de dominio, ¿verdad? Porque en ese sentido, el vendedor transfiere la propiedad del bien, objeto del contrato, al comprador. Entonces es contrato traslativo de dominio por excelencia, ¿verdad? Se transfiere la propiedad, se traslada la propiedad del vendedor al comprador. Entonces es traslativo de dominio. Tiene elementos personales. ¿Cuáles son los elementos personales de ese contrato? El vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador pueden ser personas individuales o jurídicas. Vendedor, comprador. El vendedor puede ser individual o puede ser una persona jurídica. El comprador puede ser una persona individual o una persona jurídica. Pueden haber dos o más compradores y un vendedor. Pueden haber dos o más vendedores y un comprador. O pueden haber varios vendedores y varios compradores en la misma compraventa. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el elemento personal de ese contrato? El vendedor que se obliga a transferir la propiedad de la cosa, objeto del contrato o del derecho que tiene como cosa objeto del contrato al comprador. Y el comprador, que es la persona que se obliga a pagar el precio. ¿Qué debe de cumplir vendedor y comprador para que el negocio jurídico sea válido?
Pues primero que sean personas capaces las que declaran su voluntad, ¿verdad? En capacidad de ejercicio. Y luego el objeto, como debe ser, lícito. Y luego el consentimiento liso, puro, llano. Si se da esos caracteres en los elementos personales y en la cosa objeto del contrato, se puede realizar la compraventa. Es válida y eficaz. Tenemos elementos reales o materiales del contrato. ¿Cuáles son? La cosa y el precio. Cuando hablamos de la cosa y hablamos del precio, pues estamos hablando de los elementos reales del contrato de compraventa. Y estamos diciendo que la cosa objeto del contrato o el derecho que se va a enajenar, porque es traslativo de dominio, pues obviamente es el objeto del contrato. La cosa es el objeto del contrato. ¿Qué se requiere para que la cosa sea objeto del contrato? Que sea posible. Helen, en los reales dije que es la cosa y el precio. Y que debe hacerse entrega, ¿verdad? Como está pactado en el contrato. Entonces, ¿cómo debe ser la cosa? Debe ser posible, debe ser determinada o determinable y debe ser lícita. O sea, el objeto debe ser lícito. Entonces, ahí estamos frente a la cosa objeto del contrato. ¿Es determinado? Sí. ¿No está determinado, pero es determinable? Sí. ¿Es posible? También. ¿Y es lícito? También. Ah, bueno, entonces esos caracteres los cumple la cosa, por lo tanto puede ser el elemento real de ese contrato. Entonces ahí encontramos que pueden ser cosas muebles, cosas inmuebles, corpóreas, incorpóreas, fungibles, no fungibles. Todo eso es parte de el objeto de la compraventa mercantil, ¿verdad? Si se vende o si se compra, debe de cumplirse con esos caracteres. Y entonces encontramos que la compraventa va a ser posible, que se puede tratar de un valor corpóreo o puede ser incorpóreo. Sí, Alicia, quería decir algo. Buenas noches, Liz. Sí, una preguntita. Cuéntenos. Sí, al igual que en los contratos civiles, también aplica en este caso las cosas futuras. Eso lo vamos a ver un poquitito adelante porque se llama contratos a futuro. Pero eso, gracias. Sí, se los voy a explicar. Lo único es que entra en la compraventa mercantil es de cosas especiales, o sea, las compraventas especiales. Esa es la compraventa de cosa futura. Aplica. Gracias, Alicia. Entonces les decía cómo debe ser la cosa. Objeto del contrato debe ser un objeto lícito, un objeto posible, un objeto determinado o un objeto determinable. Alicia, cuando estoy diciendo un objeto determinable, quiere decir que no lo determino ahora, pero que es posible determinarlo para otro día, ¿verdad? A futuro. Entonces, ¿está determinado o es determinable? Es determinable una cosa a futuro, ¿verdad? Ejemplo, decía Alex, la cosecha de café, ya lo habíamos mencionado, la cosecha de cardamomo, la zafra que nos provoca la caña para que tengamos azúcar. Esas pueden ser contratos a futuro. En las cuestiones agrícolas es donde más se da el contrato a futuro. Les decía, tenemos la cosa posible, lícita y determinada o determinable para el futuro. Entonces, ahí tenemos nosotros ese contenido respecto del objeto de la compraventa mercantil. Cuando hablamos
de bienes podría ser, por ahí me preguntan una compraventa a futuro. Hoy las compraventas a futuro se están dando mucho para esos bienes, Carlos Fernando, de que le venden a usted una casa, pero todavía no está construida. Entonces a usted lo ubican en los planos y le dicen, mire la casa número 5 que es de esquina en la 4ª Avenida y 10ª calle de la zona 5 del residencial X. Ahí está la casa que indica el plano y en la que usted está interesado, ¿verdad? Y le enseñan una casa construida, amueblada y todos sus ambientes y le dicen, mire, así va a quedar la casa que usted va a comprar. Entonces ahí, ¿y dónde la vio usted? En el plano. ¿Y cómo la ve usted de que va a quedar? Pues físicamente una casa que no es la que le van a vender, pero que es la casa que tienen de muestra, ¿verdad? Y entonces la casa modelo le dicen, ¿verdad? Entonces ahí esa es una compraventa a futuro. Igual una oficina, un apartamento en un edificio, etcétera. Eso hoy por hoy se da mucho. Entonces ahí tenemos, les decía, cómo debe ser la cosa objeto de la compraventa mercantil, ¿verdad? Si son valores materiales, si son bienes muebles que se van a vender, pues igual ahí, Juan Cristóbal por ahí se los estaba diciendo, ahí vamos a tener nosotros esa certeza de esos bienes, ya sean muebles, ya sean inmuebles, tal cual esté establecido en el contrato. Solo repitiendo porque por ahí me están preguntando. Decíamos que las características de ese contrato es que es un contrato oneroso, es un contrato principal, es un contrato de cambio, es un contrato traslativo de dominio, es un contrato bilateral o puede ser plurilateral, les explicaba también. El elemento personal, ya nos decía Helen, el vendedor y el comprador. El elemento real, la cosa, objeto del contrato, que es lo que estamos haciendo referencia ahora, y el precio. ¿Cómo debe ser el precio? Pues igualmente debe ser verdadero, debe ser determinado o puede ser determinable y en dinero. Esos son los caracteres directamente del precio. El precio que se fija va a ser el que establezcan los contratantes en el contrato. Ahora bien, si no hubiera sido fijado el precio, pues igual se lo pueden fijar expertos, un tercero, por ejemplo, que sea experto. O puede ser que se acepte el precio que tiene la cosa en el mercado en el momento de la contratación, si no se hubiera fijado, ¿verdad? Pero usualmente se fija en el contrato, ¿verdad? Entonces esa es el denominador común que siempre se fija en el contrato. ¿Produce efectos el contrato de compraventa mercantil? Sí. Hay derechos y obligaciones que son los efectos que se producen en la compraventa y en cualquier contrato de materia mercantil y cualquier otra clase de contratos, pues va a provocar derechos y obligaciones. ¿Eso qué son? Pues son los efectos que produce cualquier contrato, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las obligaciones del vendedor. ¿Cuál es la primera obligación del vendedor? Pues es entregar la cosa objeto del contrato al comprador. Entonces ahí tenemos la primera obligación. ¿Cómo va a ser la entrega de la cosa el vendedor al comprador? Primero, en el modo que se haya pactado. Si va a ser una entrega real o material, si va a ser una entrega simbólica a través de muestra de la mercancía, o si va a ser una entrega legal tal cual está establecido en el contrato. Entonces ahí tenemos
contrato de compraventa que se está realizando en el modo que fue pactado. En cuanto al lugar, el lugar se pacta en el contrato. El modo, el tiempo, el lugar, el objeto, cómo va a ser, todo ese contenido se pacta en el contrato. El lugar, pues obviamente la entrega se realizará en el lugar que fue pactado en el contrato. Si no se hubiera pactado en el contrato el lugar, se tendrá por lugar del cumplimiento del contrato en donde la cosa se encuentre. En cuanto al tiempo, pues la entrega de la cosa debe hacerse en la fecha fijada en el contrato. Ahí se recuerdan ustedes en su teoría general que cuando no se establece fecha en el contrato para la entrega de la cosa, entonces la entrega debe ser inmediata. Si por la naturaleza del contrato no es posible, pues la naturaleza del contrato determina en qué momento se va a hacer entrega de la cosa objeto del contrato. Y encontramos que esa entrega de la cosa debe de ser por parte del vendedor al comprador en la forma, tiempo, modo y condiciones pactadas en el contrato, con la cantidad, la calidad, la especie y el precio que se pactó en el contrato. Así debe ser la entrega, porque si no se realiza de esa manera, pueden haber daños y perjuicios. Y entonces el vendedor se obliga a ese pago de daños y perjuicios porque no está entregando la cosa objeto del contrato en las condiciones, el tiempo, el modo, el lugar y en la calidad y en la cantidad y la especie que fueron pactadas en el contrato. Encontramos entonces que ahí hay daños y perjuicios. Recuérdense que el daño es ese menoscabo inmediato que sufre la persona del comprador si no se le entrega la cosa objeto del contrato tal cual se pactó en él, ¿verdad? Y los perjuicios que significan esa pérdida de ganancias, esas ganancias que se dejan de obtener por causa del daño que fue provocado en la cosa objeto del contrato. Y entonces ahí tenemos que el objeto debe ser esa cosa que debe entregarse en el estado que tenía en el momento de contratar. Tal como se contrató, así debe de cumplir el vendedor al comprador su entrega. En cuanto a los gastos, por cuenta de quién de quién es la obligación de los gastos, pues del vendedor. Todos los gastos que se generen por concepto de este contrato corren a cuenta del vendedor, salvo que haya un pacto en contrario y decidan en el contrato algo diferente. Ahora bien, encontramos que todos los gastos de entrega van a ser por ahí, Freddy parece que quería decir algo. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal está? Todavía miro. Bien, sí, muy bien. Me surgió duda sobre los gastos que genera el contrato van con el vendedor, porque en la compraventa civil o normal es perdón, al revés. Aquí el vendedor dice usted que es el que... es el que asume todos los gastos con una excepción. ¿Cuál es la excepción de todos esos gastos? La escrituración, que esa sí es a cargo del comprador, pero es la única salvedad que tiene los gastos por parte del vendedor. Igual que en civil, que es el comprador. Es igual. Esa es la confusión, licenciada, muchas gracias. Es que todavía no había concluido yo. Entonces, salvo los gastos de escrituración, todos los gastos
corren por cuenta del vendedor. Estamos hablando de las obligaciones que tiene el vendedor. Entonces tiene la obligación de pagar los gastos, excepto los gastos de escrituración de la escritura traslativa de dominio, ¿verdad? Y ahí debe hacerlo el comprador. Entonces, ahí tenemos obligaciones. Por ahí no pude observar, Aide. Por ahí lo vamos a ver, Aide. Solo déjenme terminar las obligaciones. Entonces, encontramos en las obligaciones que están, decíamos, entregar la cosa, ¿verdad? Por ahí Pamela está diciéndoles algo. Encontramos entonces que son obligaciones del vendedor entregar la cosa objeto del contrato tal cual fue pactado, en el modo, en el tiempo, en el lugar convenido, y el objeto en la cantidad, en la calidad y especie que se contrató, o sea, en cuanto a los pactos contractuales. Los gastos corren por cuenta del vendedor, salvo los de escrituración. Entonces, que son por cuenta del comprador. Entonces, ahí tenemos obligaciones. La obligación de garantizar al comprador, la obligación de garantizar al comprador la tenencia útil y pacífica de la cosa vendida. Esa es otra obligación que tiene el vendedor, ¿verdad? De que la cosa le es entregada, que se le garantiza que le va a ser de utilidad para lo que la haya comprado, que la va a poseer sin problemas y que va a estar poseyéndola de manera pacífica. Encontramos entonces que si no fuera este el caso, porque hay problemas de vicios ocultos, hay evicción o hay algún defecto oculto que no se le hubiera establecido al comprador que tiene la cosa objeto del contrato, recuerden si ustedes en civil que se da el saneamiento de ley, ¿verdad? Ya sea por vicios ocultos o por evicción, el vendedor va a responder por ellos, ¿verdad? El saneamiento de ley. ¿Por qué? Porque tenía vicios ocultos, tenía defectos y no se le hizo del conocimiento al comprador. En ese caso, pues hay la obligación de garantizar esa tenencia pacífica de buena fe que va a tener el comprador y que le va a ser útil la cosa objeto del contrato que le transmitió la propiedad de esa cosa el vendedor al comprador. Entonces ahí tenemos que debe responder como obligación el vendedor frente al comprador por evicción o por vicios ocultos. La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos eso se da con frecuencia. Sí, Magdalena, ahí lo tenemos. Entonces, eso se da con frecuencia cuando hay contratos de compraventa mercantil en donde se vende maquinaria, por ejemplo, en donde hay artefactos, hay bienes que pueden ser susceptibles de un mal funcionamiento en un momento determinado, ¿verdad? Entonces hay que garantizar que va a ser de utilidad para el comprador esa cosa objeto del contrato de la cual se le está transfiriendo la propiedad. ¿Hay obligaciones por parte del comprador? La respuesta es sí. Hay obligaciones por parte del comprador. Entonces ahí encontramos que hay fundamento legal de esas obligaciones del vendedor, igual que las que son del comprador. Entonces veamos, por ejemplo, alguien que nos mire por ahí el 1824 del Código Civil. Si alguien lo tiene a la mano. Yo, Lidia.
Salvo Por favor. uso o costo en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. Ahí lo tenemos, ya vieron 1824, que alguien lo estaba preguntando y alguien nos lo estaba dando. Entonces, todos los gastos de entrega por parte del vendedor, la obligación. Los gastos de escrituración por parte del comprador, son por cuenta del comprador. Entonces, ahí encontramos el fundamento legal. Encontramos, les decía, las obligaciones que tiene el comprador. Pues en principio, una de las más importantes es la obligación de pagar el precio. El pagar el precio convenido en el contrato. ¿Cómo va a ser el pago del precio el comprador? En el lugar, en el tiempo, en el modo y en la forma establecidas en el contrato. Pagar el precio, entregar el precio. Entonces, ahí tenemos obligaciones. Encontramos a su vez que ha recibido la cosa, debe pagar el precio. Si está establecido en el contrato que hay tardanza en el pago del precio, eso puede generar intereses si así fue establecido en el contrato. Encontramos también que si el comprador no está recibiendo del vendedor en forma pacífica, con utilidad, el beneficio de la propiedad de la cosa vendida, pues igual podría en un momento determinado retener el precio, pero es porque aún no está conforme con la recepción de la cosa de la cual se le transfirió la propiedad por parte del vendedor. Sin embargo, al resolver esta situación, pues igual está obligado a pagar el precio, a entregar el precio. Igualmente, otra obligación es la de recibir la cosa. El comprador está obligado a recibir la cosa como fue convenido en el contrato, en el lugar, en el tiempo, en el modo, en la forma que se estableció en el contrato de compraventa mercantil. Entonces, ahí encontramos que el vendedor debe recibir el precio porque está entregando la cosa, entregando el derecho y transfiriendo la propiedad. Entonces, ahí tiene obligación el comprador de pagar el precio y de recibir la cosa por ese precio pagado. Encontramos entonces que es obligación del comprador. Si no se cumpliere con la recepción de la cosa, entonces, y no hay justificaciones para que lo haga, va a incurrir primero en obtener y en absorber el riesgo de la cosa y los gastos de la conservación. Y luego, por el otro lado, también va a tener la obligación de pagarle daños y perjuicios aquí a la inversa, porque va a ser de comprador a vendedor, si la cosa objeto del contrato estuviera en las condiciones que fue pactadas en el contrato y que él no esté queriendo recibir sin justificación alguna, ¿verdad? Entonces ahí tendría que asumir los riesgos, pagar esa consecuencia de los riesgos y los daños y perjuicios que se provocaren por esta obligación de recibir la cosa y que la misma no se cumpla. A su vez, tiene la obligación también de abonar gastos si así fuere pactado en el contrato. Por ejemplo, si el comprador está legalmente, porque así lo establece la ley, de sufragar los gastos de escrituración, pues él debe cumplir con eso. Eso está establecido, como bien decían ustedes, en el Código Civil. Encontramos entonces que
Pueden haber otros gastos que tenga obligación el comprador de satisfacerlos si una vez estén pactados en el contrato. Si así se establece, tiene él la obligación de pagar esos gastos a los cuales se hubiera comprometido a través del contrato de compraventa mercantil. Ahora bien, tenemos esa compraventa especial a la que Juana Alicia hacía referencia. Tenemos compraventas especiales, ¿verdad? Tenemos modalidades especiales de las compraventas y esas se refieren a que hay una compraventa común, una compraventa traslativa de dominio, que usted entrega la cosa como vendedor y recibe el precio como comprador, y esa es la compraventa ordinaria. Sin embargo, tenemos a su vez compraventas especiales. ¿Cuáles son esas compraventas especiales? Tenemos la compraventa al gusto, a prueba o a ensayo, se llama la primera. ¿A qué se refiere esta compraventa? Se refiere a que el comprador se reserva el derecho de probar la cosa, de verificar si efectivamente le sirve, si está conforme y es respecto a su gusto que se le está entregando la cosa objeto del contrato, porque así se pactó en el contrato. Entonces ahí tenemos que, si el comprador queda satisfecho, el contrato está consumado. Ahora bien, encontramos también dentro de esa compraventa especial que puede probar la cosa, y si realizando la prueba de la cosa por un tiempo determinado que la ley establece, puede advertirse que efectivamente está conforme, la probó y le funcionó la cosa objeto del contrato para lo que él la está comprando, y entonces deviene procedente de que pague el precio. Ahí estamos frente a la compraventa al gusto o a prueba o ensayo. Tenemos la compraventa a término. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que difiera la entrega de la cosa o que difiera el pago del precio o que difieran ambas entregas. Entonces, vamos a entender que la compraventa a término se da podríamos decir, de dos maneras. Una es que haya diferencia en cuanto a entregar la cosa. Entonces, se difiere o se aplaza la obligación de entregar la cosa. Usted paga ahora el precio y en un plazo determinado se le entrega la cosa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos si se pacta interés o si no se pacta interés, tanto del vendedor al comprador como del comprador al vendedor, dependiendo cómo esté pactado en el contrato. También se habla de la compraventa a término para entregar cuando se hacen entregas sucesivas. Cuando a usted le entregan la cosa del contrato, contra entrega usted paga el precio. O paga el precio antes y después le hacen entregas sucesivas. O le entregan todas las cosas y usted hace pagos sucesivos. Eso es contraentrega. Encontramos a su vez esa compraventa a término que puede ser compraventa al crédito. ¿Por qué razón? Porque lo que se aplaza es el pago del precio. A usted le entrega el vendedor la cosa, pero usted no entrega el precio de manera inmediata, sino media un plazo para que usted haga entrega de ese precio. Ahí estamos frente a la compraventa a crédito. Encontramos la compraventa a crédito que puede ser
a un plazo fijo que usted va a entregar el precio o va a ser a una entrega fraccionada. Entonces, que usted va a hacer varias entregas fraccionadas de ese precio que se pactó en el contrato. Encontramos entonces que se señalan los plazos y se señalan las cantidades o las fracciones de ese precio que van a ser entregadas, ¿verdad? Entonces se fracciona el precio en la cantidad de entregas o amortizaciones que se pagó en el contrato, que se pactó en el contrato. Entonces vamos a suponer que usted tiene una recepción de la cosa vendida y el precio lo va a pagar usted fraccionado en 6 pagos. Entonces, se va a fraccionar ese precio total dividiéndolo en 6. Y lo que le dé de cantidad, eso va a pagar usted en 6 amortizaciones, para poner un ejemplo. Entonces, ahí se señalan los plazos y el monto de la fracción del precio que usted debe de entregar por esa cosa que ya recibió. Entonces, ahí tenemos esa venta. Por ahí se lo explico, Gele. Esa venta que se hace con pago del precio por abonos, así se le denomina, ¿verdad? O al crédito. Entonces, usted va pagando por abonos. Usted recibe la cosa, pero fracciona los pagos del precio. Ese precio lo está fraccionando ustedes en tantas amortizaciones quede establecido en el contrato. Y entonces ahí tenemos que esa compraventa, que es mercantil, puede darse por un solo precio del pago, ¿verdad? O puede darse por pagos fraccionados de ese precio. El precio va a estar fraccionado. Puede ser único pago del precio a futuro, ¿verdad? Porque es crédito. O por el otro lado, puede ser que ese crédito total, ese precio total, perdón, usted lo fracciona, o sea, se establece eso en el contrato y lo fracciona en amortizaciones de acuerdo a las que hayan establecido los contratantes en el contrato. Así va a ser los pagos que el comprador le realice al vendedor. Entonces ahí estamos frente a esa forma de compraventa especial que es a término. También tenemos contrarreembolso. ¿A qué se refiere esa compraventa? Que a usted le llevan, le entregan la cosa, objeto del contrato, en el lugar establecido en el contrato, y contra la entrega de la cosa que le hace el encargado de llevársela, el mensajero, el transportista, quien sea, entonces esa forma da de manera simultánea el pago del precio. Recibe usted la cosa cuando le envían la cosa que usted solicitó en Amazon, por ejemplo, y usted, o ahí le exigen que usted haga el pago anticipado, o usted conviene que le van a entregar, que le va a entregar el precio a la persona que le vaya a llevar la cosa objeto del contrato. Cuando le entreguen la cosa, usted entrega el precio. Esa es compra contra reembolso. Entonces, ahí tenemos esa compraventa. También tenemos la compraventa que es por cantidad, por medida, por peso, por número, peso o medida. ¿Qué quiere decir eso? Que la cosa objeto del contrato pues tiene una medida o tiene un peso. Por ejemplo, si es azúcar, a usted se la van a vender por libra, se la van a vender por arroba, se la van a vender por quintal o por tonelada métrica, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos la compraventa por peso o medida, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esta compraventa?
que obviamente se va a contratar y la cosa objeto del contrato se fija por una cantidad, por número de mercaderías o por medida de la mercadería o por peso. Les ponía el ejemplo del azúcar, es por peso. Por medida, vean ustedes el calzado, la ropa, se la venden por medida, ¿verdad? Le dicen talla 5, talla 7, número 8, número 10, S, M, L, ¿verdad? Entonces, esas son medidas, esos son pesos, esos son números, ¿verdad? ¿Qué número de calzado usted busca? 42. Ah, bueno, eso es número. Peso, una tonelada métrica de azúcar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos midiendo, estamos numerando, estamos pesando. Entonces, esa es otra modalidad. Igualmente tenemos por muestra, la compraventa sobre muestras o calidad de los productos en el mercado. Hoy por hoy, esa modalidad pues se da para determinar la cosa de acuerdo al contrato que está haciéndose referencia respecto de lo que a usted le van a enseñar. Hoy por hoy, esa compraventa sobre muestras o calidad se denomina ventas por catálogo. ¿Alguien ha visto las ventas por catálogo? Es una... Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Débora, sí, Leonor, ¿verdad? Entonces, ustedes que compran por catálogo, pueden comprar desinfectante, pueden comprar lociones, pueden comprar ropa, pueden comprar zapatos, todas las chicas, ¿verdad? Avon, por ejemplo, ajá. Exactamente, sí, miren los hombres bien que saben lo que compran sus chicas. Entonces, ahí tenemos exactamente cosméticos, lociones, ropa, zapatos, todo lo que ustedes quieran, lo encuentran por catálogo. Pues esa es la compraventa sobre muestras o calidad. Porque ahí le dicen qué clase de producto es lo que le están vendiendo. Y usted pide el producto como está en el catálogo. La cantidad que dice ahí el catálogo, el código de ese catálogo, el color que usted pide en el catálogo. Entonces, esa es una compraventa sobre muestra, ¿verdad? Que efectivamente son las ventas por catálogo, ¿verdad? Entonces esas son por muestras o calidad. También tenemos llegando a lo que nos decía Alicia. Sí, Gele, fíjese que usted, lo que pasa es que usted no lo ve, usted ve la muestra y entonces conforme a la muestra le van a enviar el producto, ¿verdad? Pero ellos no saben si a usted le queda, qué sé, la talla M o la talla L según usted, pero si está pronunciadita como que va a ser mayor. Entonces, dependiendo lo que usted vio en esa muestra, así es lo que le van a enviar, ¿verdad? Pero recuerde que tiene la imposibilidad de ver efectivamente la prenda que usted está adquiriendo, la cosa que está adquiriendo y usted va, por ejemplo, ¿verdad, Ana Cristina? Si usted va, por ejemplo, a un almacén, usted va, no sé cuál les queda cerca por ahí, a un comercial y ustedes entran a ver y se prueban los zapatos y les gusta, no les gusta, o ustedes ven las prendas de vestir y dicen esto me queda, esto no me queda, tienen esa posibilidad. Pero en esta compraventa especial que es sobre muestra, usted no puede tener esa libertad, ¿verdad? Entonces, con la pandemia, por ejemplo, sí tienen razón. Tienen razón de que, por ejemplo, y ese es buen ejemplo que nos colocan ahí los jóvenes, que antes que empezara la pandemia éramos talla S y ahora resulta que somos XL, ¿verdad?
por la falta de ejercicio, por estar mucho en la casa y comer mucho, qué sé yo, ¿verdad? O el estrés que están generando, o qué sé yo. Entonces, comprar hoy por hoy sobre muestra es un tanto difícil. Pues yo no sé, Helen, pero así es la realidad. Entonces, vean, ahí tenemos esa modalidad de compraventa, ¿verdad? Y ahora llegando a lo que decía Alicia, ¿verdad? Lo que ella preguntaba, tenemos la compraventa de cosa futura, ¿verdad? Tenemos esa compraventa de que en donde el objeto de la compraventa todavía no existe. No lo podemos establecer en el contrato presente, pero sí lo podemos determinar a futuro. Entonces, no es determinado en ese momento, pero es determinable, ¿verdad? No lo tengo, pero va a ser así. No lo tengo, pero va a pesar tanto, ¿verdad? La compraventa de ganado, por ejemplo. Ahora tengo un chivito, pero mañana va a ser un toro. Entonces, hoy una chivita, pero mañana va a ser una vaca lechera. Entonces, ahí tenemos la diferencia en la contratación a futuro. Exactamente, mire, eso era lo que decíamos. El contrato a futuro. En los productos, los contratos de compraventa de productos agrícolas, los contratos a futuro son muy comunes, porque yo les ponía el ejemplo. Tenemos cosecha de café, por ejemplo, y hoy no podemos estar contratando café a presente, porque hoy no hay cosecha de café. La cosecha de café apenas hoy ya pasaron la floración, las matas de café, los sembradíos de café, y ahora apenas están los cafecitos ahí verdes, ¿verdad? Todavía ni siquiera están sazones, sino todavía están tiernos. Entonces, de aquí a octubre, por ejemplo, van a estar creciendo un poco más, y luego noviembre empieza su maduración, y diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ahí tenemos la cosecha de café. Entonces, si hoy, 1 de septiembre 2021, tuviéramos que contratar la compraventa también, ahora sí, usted tiene razón, Emil, todavía, pero todavía no lo tenemos en uva, todavía lo tenemos en mata y no está tan en uva, porque en uva es cuando ya está maduro. Entonces, vean ustedes que ahí tenemos esos ejemplos de contratos a futuro. No podemos contratar a presente hoy una cosecha de café 21-22. Sino eso tiene que ser hasta medio año del 22, cuando ya el café se haya, que como decía Emir, que el café ya esté en uva, que el café esté cortado, que el café esté beneficiado, que el café ya esté seco, que el café esté en oro, que esté ya para llevarlo al mercado. Pero si lo contratamos hoy, ¿verdad? Que podemos, como decía Emir, contratar el café en uva, por ejemplo, comprar los quintales de café en uva. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo compra a futuro y que cuando a usted le entreguen, se llama café en uva porque está maduro y se parece un poco a las uvas, son rojos. Entonces, usted lo tiene que procesar, y todo ese procesado en los beneficios y en los patios y en todos lados, entonces va a venir a provocar el producto final, ¿verdad? Entonces eso tendría que ser un contrato a futuro, porque la cosa objeto del contrato, que en este caso sería en el ejemplo el café, no existe todavía, ¿verdad? Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Es determinable? Sí, pero hoy no está determinado. Entonces lo vamos a contratar hoy, pero vamos a entregar la cosa objeto del contrato a futuro. Antes de que exista el producto, lo estamos contratando. Entonces puede ser que se pague hoy, pero se contrata hoy y se entrega a futuro. Puede ser que el contrato sea cerrado en precio y que se pague hoy o que se pague a futuro.
Entonces, esos son contratos a futuro. Como les decía, los contratos de compraventa de productos agrícolas son muy, muy frecuentes, exactamente, muy difícil, Saúl, que se contrate a futuro, ¿verdad? Usted vende su cosecha y lo entrega el otro año. Puede que reciba el precio ahora o puede que lo reciba cuando va a entregar el producto, dependiendo las condiciones de ese contrato a futuro. Ahora bien, ¿dónde tenemos ahí ese contrato de compraventa de cosa futura? ¿Alguien que nos lea en el 1805 del Código Civil, por favor? Artículo 1805 del Código Civil. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Muy bien, Débora. Entonces, ahí estamos teniendo ese contrato de compraventa de cosa futura. Ahora vean, eso no está regulado en el Código de Comercio. Está regulado en el Código Civil, como bien nos dijo Débora, pero alguien que tenga por ahí su ley del mercado de valores y mercancías, del artículo 67 en adelante, hay contratos mercantiles. Alguien que nos ubique los contratos a futuro, por favor. Ley del mercado de valores y mercancías. ¿Qué artículo, Ligda? Ley del mercado de valores y mercancías, los contratos empiezan en el 67. Mira el 78, si es ese, vamos a ver. Sí, dice de los contratos de bolsa, artículo 67. Sí, pero adelante. A ver. Es que ese es un contrato de bolsa. Sí, de los contratos a futuro. 78, sí, Ligda. Ah, ¿verdad que sí? Todavía me recuerdo. Léalo, Helen, porfa. Está bien. Artículo 78, contratos a futuro. Artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. De la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, decreto 3496. Las bolsas de comercio podrán organizar la negociación de contratos para la transmisión de dominio o entrega futura de valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera u otros bienes de lícito comercio, así como la negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula y efectúa en función de un índice definido por una bolsa de comercio. Muy bien, entonces, dejémoslo ahí. Tenemos contrato a futuro. ¿Por qué el contrato de futuro está ubicado, está regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías? Porque son productos que se negocian en la bolsa. Son productos que se venden en los mercados internacionales. Entonces, podemos estar hablando de azúcar, podemos estar hablando de café, podemos estar hablando de petróleo, podemos estar hablando de cardamomo, podemos estar hablando de cantidad de productos que se negocian en la bolsa y que son susceptibles de la compraventas a futuro. Entonces, ¿la compraventa a futuro se da solo en la bolsa? No. También se dan en contratos comunes, fuera de bolsa, en el mercado básico. Entonces, ahí tenemos los contratos a futuro. Está regulado en el Código Civil, está regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. ¿Por qué le hacía la observación a Helen? Artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Porque si en un examen privado, en un examen técnico profesional, ella dice 78, y también estábamos viendo regulación del Código Civil. Si ustedes se van al artículo 78 del Código Civil, ahí debe estar regulado, por lo menos en mi código está regulado el matrimonio.
y es 78, pero como yo no dije de qué ley, entonces ya perdí, ¿verdad, Helen? Exactamente. Entonces, el matrimonio nada tiene que ver con los contratos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que leer bien a qué ley nos estamos refiriendo, artículo de qué ley, porque artículo 78 en todas las leyes van a encontrar ustedes, ¿verdad? Entonces, era solo por eso la observación, Helen. Usted ya sabe que yo les corrijo para que ustedes lo hagan muy bien. Entonces, ahí tenemos, Alicia, los contratos a futuro para servirle. Ahí tenemos los contratos a futuro. ¿Ya estamos, Gracias, Alicia? Entonces, no obstante que sí, no lo quedó tenemos claro, regulado de manera específica en el Código de Comercio, sí lo tenemos en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y la Ley del Mercado de Valores y Mercancías es una ley mercantil conexa, ¿verdad? Y si vemos el Código Civil, de acuerdo a la aplicabilidad que está regulada en el artículo 1 del Código de Comercio, es perfectamente aplicable este artículo 1805 en materia del derecho mercantil. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ahí tenemos. Finalmente tenemos, bueno, dos contratos más especiales. ¿Cuáles? Tenemos la compraventa de plaza a plaza. ¿A qué se refiere la compraventa de plaza a plaza? Se refiere especialmente al comercio internacional. De plaza a plaza quiere decir de lugar a lugar. Entonces, esto es más que todo una compraventa que se da en el comercio internacional. Encontramos que el vendedor asume la obligación de enviar, de hacer llegar, de transportar las mercaderías a un destino final, a otro lugar de donde las mercaderías y el vendedor se encuentran en un momento determinado. Y entonces encontramos ahora que esa compraventa internacional tiene gran importancia hoy por hoy, porque decíamos, se da mucho ya el comercio internacional. Encontramos que aquí el transporte tiene gran relación sobre la compraventa internacional. ¿Por qué razón? Porque hay que transportar esas mercaderías que el vendedor le hace llegar al comprador. Entonces ya decíamos, y por ahí hay algunos de ustedes que estuvieron en Mercantil 2 y vimos la carta de porte, vimos el conocimiento de embarque, vimos que se pueden transportar las mercaderías vía terrestre, vía marítima o vía aérea. Y dependiendo de ese medio de transporte, pues así va a ser el título de crédito que se vaya a crear para poder transportar estas mercaderías. Pero para poderlas transportar, primero el vendedor se las vendió al comprador y a través de esa transportación se hacen llegar las mercaderías del vendedor al comprador, de una plaza a otra, de un país a otro, quiere decir. Entonces, ahí encontramos modalidades de la compraventa en el comercio internacional y encontramos la compraventa contra documentos. Encontramos entonces que esa compraventa contra documentos es la que tenemos contenida en nuestro Código de Comercio. Alguien que nos lea el 695. Miren hasta cuándo llegamos ahí. 695. ¿Quién nos lee Código de Comercio? 695. Ventas contra documentos. Ajá. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo,
alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Muy bien, Débora, gracias. Entonces ahí tenemos la compraventa contra documentos. Eso significa que va a estar la compraventa contenida en un momento determinado en un documento y que van a haber más de un documento que van a estar acreditando, que van a estar respaldando la compra-venta de esas mercaderías, la transportación de esas mercaderías y que están además aseguradas esas mercaderías en un momento determinado, no siempre. Entonces ahí tenemos la venta contra documentos, que encontramos que primero, si es una compraventa al crédito, puede estar sustentada en una carta, en una factura cambiaria. Pero que esa, sí, Juan Cristóbal, esa ya la pasamos. Entonces tenemos que esa factura cambiaria nace como consecuencia de una compraventa al crédito. Pero si es en el comercio internacional, pues también va respaldado. ¿Alguien quería decir algo? Ah, bueno. Está bien. Entonces, encontramos ahí que está respaldada la transportación de esas mercaderías porque deben de llegar al comprador, al destinatario final, y el transportista debe de írselas a entregar, debe llevárselas. Entonces, ahí tenemos también, muy bien, ahí tenemos también esa posibilidad de tener documentos que respalden esa transportación, que ya sería en el comercio internacional, podría ser una carta de porte o podría ser un conocimiento de embarque, ¿verdad? Dependiendo del medio de transporte que se utilice. Y luego, dependiendo cuando el vendedor haga llegar estas cosas, objeto del contrato, estas mercancías al comprador, le va a hacer entrega de esos documentos que acreditan esa transportación de las mercaderías, esa compraventa de las mercaderías y conforme al contrato. Y en ese momento es que el pago del precio va a realizarse, porque se están entregando los documentos que soportan esas mercaderías, que respaldan esas mercaderías. Y entonces ahí podemos tener, les decía, una factura cambiaria, una carta de porte, un conocimiento de embarque o incluso una póliza de seguro, porque entramos a modalidades especiales que la ley establece para efectos de la contratación en esta materia, en esta forma de la compraventa de plaza a plaza o del comercio internacional. Y encontramos a su vez que tenemos regulado la venta FOB, la venta FAS, la venta CIF y la venta CF. Entonces encontramos que estos son términos, óiganlo bien, es terminología internacional, es terminología mercantil internacional. ¿Por qué? Porque es la que acoge nuestro código y se denominan Incoterms. Entonces, los Incoterms son N cantidad. Sin embargo, nuestro código toma como suyos en el comercio internacional, por supuesto, Carlos, el FOB, el FAS, el CIF y el CF. ¿A qué se refiere? Y estos que delimitan la responsabilidad del vendedor y dónde asume la responsabilidad del comprador, hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y hasta dónde empieza la responsabilidad o las obligaciones o hasta dónde asume el riesgo el comprador, ¿verdad? Dónde termina el riesgo y las obligaciones del vendedor y dónde empieza y asume el riesgo de las mercaderías el comprador. Si estamos hablando de la compraventa FOB, que también se llama libre aborto, entonces ahí estamos hablando de que esta modalidad de compraventa
el vendedor cumple la obligación de entrega de la cosa cuando coloca la mercadería dentro del medio de transporte que la va a llevar al destino final, que es el comprador, el lugar que indique el comprador. Entonces ahí estamos frente a la compraventa libre a bordo o compraventa FOB, ¿verdad? Encontramos que desde que se coloca la mercadería dentro del medio de transporte, si fuera transporte terrestre, bueno, en el camión, en el tráiler, en el contenedor o lo que lo vaya a transportar, al estar adentro de ese transporte, el vendedor termina con su obligación y tiene por entregada la mercadería al comprador. Es decir, que se libera de los riesgos y ese precio comprende el valor de las cosas más todos los gastos, los impuestos, los derechos que se causen hasta el momento de la entrega al transportista que la va a llevar a otro lugar. Entonces ahí estamos frente a la compraventa FOB, ¿verdad? Adentro del buque, adentro del avión de carga, adentro del barco de carga o adentro del contenedor que va a transportar la mercadería. Entonces ahí estamos frente a la compraventa FOB. Tenemos la compraventa FAS, que significa que el vendedor cumple con la obligación de entregar la mercadería cuando la coloca al lado del vehículo que va a transportarla. Entonces, a partir de ahí, transfiere el riesgo al comprador. Y encontramos la compraventa que incluye costo, seguro y flete. O sea, el Incoterm es CIF. ¿Qué quiere decir CIF? Costo, seguro y flete. Pero ¿por qué seguro empieza con I latina y no con S? Porque son términos mercantiles internacionales. Entonces, esos términos son en inglés. Entonces, ahí tenemos el CIF, ¿verdad? La compraventa que incluye costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor está obligado a contratar las mercaderías, incluye el costo de las mercaderías, a pagar el costo del transporte de esas mercaderías y finalmente a pagar el seguro que va a asegurar las mercaderías que se van a transportar y que se le van a hacer llegar al comprador hasta el lugar que el comprador ha indicado. Y cuando el comprador recibe esas mercaderías estando conforme que las recibió y que todas están muy bien, entonces ahí se termina la obligación por parte del vendedor y el riesgo por parte del vendedor, porque la compraventa incluía costo de las mercaderías, flete de las mercaderías, o sea, de la transportación de las mercaderías, y finalmente estas mercaderías de la compraventa iban aseguradas. Entonces, todo ese contenido es a cargo de el vendedor, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que la transferencia del riesgo al comprador pues se verifica que realmente es hasta que él recibe las mercaderías. En tanto no sea de ese modo, pues siempre va a ser a cargo del vendedor porque se incluyó en esa compraventa el costo de las mercaderías, el seguro de las mercaderías y el flete de las mercaderías. El flete es el pago de la transportación de las mercaderías. Entonces, ahí tenemos lo que incluye esta modalidad de compraventa internacional, ¿verdad? Entonces, finalmente tenemos la venta de costo y flete. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual que la anterior, con la diferencia que solo se incluye el precio de la cosa vendida
y el valor de su transportación. Entonces, se parece a CIF con la diferencia que no incluye seguro. Entonces, ahí tenemos finalmente esa forma de compraventa CF, ¿verdad? ¿Lo tenemos en el código? Sí, lo tenemos en el código. Ahí lo van a poder leer ustedes. Y finalmente tenemos la compraventa con pacto de reserva de dominio. En la modalidad de pacto de reserva de dominio, la compraventa es al crédito. La compraventa es a plazos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que caracteriza esta compraventa con pacto de reserva de dominio es que el comprador obtiene al momento de la celebración del contrato la posesión y el uso de la cosa objeto del contrato, pero no incluye la transferencia de dominio, o sea, la transferencia de la propiedad de la cosa, sino que el vendedor se reserva el derecho de propiedad hasta que el comprador le haga efectivo el pago de la cosa objeto del contrato. Entonces, vean ustedes que lo importante aquí es que el comprador, hasta que paga la totalidad del precio o se realiza la condición que fue pactada en el contrato, entonces adquiere la propiedad o el dominio de la cosa vendida por el vendedor al comprador. Y es una garantía para el vendedor porque no transfiere la propiedad hasta que el comprador le paga la totalidad del precio por esa cosa que tiene en uso y en posesión. ¿Cuál es el ejemplo típico de la compraventa con pacto de reserva de dominio? Pues es una compraventa de vehículo, por ejemplo, porque a usted le entregan el vehículo, usted lo usa, usted lo tiene la posesión del vehículo, pero no tiene la propiedad. La propiedad del vehículo está a nombre del vendedor. Y él le va a hacer la transferencia de la propiedad de ese vehículo hasta que usted le pague la totalidad del precio. Y entonces ahí estamos frente a la compraventa con pacto de reserva de dominio. El comprador adquiere la propiedad cuando hace efectivo el pago total del precio sin necesidad de un contrato posterior o sin necesidad de una nueva declaración, sino que la compraventa con pacto de reserva de dominio es esa compraventa a plazos, esa compraventa al crédito, especialmente de bienes muebles, se da mucho. Y finalmente, entonces es así como se le traslada del vendedor al comprador la posesión y el uso del bien, pero no se le transfiere, no se le traslada la propiedad. Eso queda en garantía para el vendedor, que en tanto no reciba el precio total, no transfiere la propiedad, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a la compraventa con pacto de reserva de dominio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No tenemos. Bueno, si no tenemos. Licenciada, solo una consulta de la última compraventa de pacto de reserva de dominio. Ajá. Los derechos posesorios de los que se hablan, que tienen algunas veces sobre los bienes inmuebles, que los trasladan, puede ser un punto de ejemplo o no tiene nada que ver. No, en ese caso, fíjese que ahí no hay propiedad, usted lo dijo. Ahí no hay propiedad. Recuerde que este es un contrato traslativo de dominio. O sea, se traslada la propiedad. Pero usted no puede hacer una compraventa de derechos de posesión, que es lo que usted me está preguntando. Sí, porque en este caso
no se denomina de esa manera, sino se denomina cesión de derechos de posesión, porque yo solo se los cedo. Yo no se los puedo vender porque no tengo en propiedad el bien. Ah, ok. Gracias, Lick. Esa es la diferencia, cesión de derechos posesorios, ¿verdad? Incluso fíjese que si hay problemas con una propiedad, entonces usted, dependiendo del problema que se trate, Incoterms, ¿sí, Daniel? Dependiendo del problema que se trate, así es la vía procesal que usted va a utilizar para dirimir esas controversias. Puede ser un juicio ordinario, por ejemplo, si fuera una nulidad, podría ser un arbitraje si hubiera algún problema, podría ser una ejecución en la vía de apremio si usted ya no pagó las amortizaciones en una casa con pacto de reserva de dominio, por ejemplo, y así. En cambio, si fuera un problema directamente de derechos de posesión, entonces usted lo que tiene que plantear es un interdicto. Los interdictos son, sí, Carlos, los interdictos pues son esos medios, esos presupuestos de procedencia del juicio sumario que sirven para resolver, sí, así es, Patricia, que sirven para resolver diferencias relacionadas con la posesión de bienes inmuebles, ¿verdad? Si usted lo quiere ver más detenidamente, está contenido como presupuesto de procedencia del juicio sumario en el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ahí tiene usted estrictamente derechos de posesión. ¿Por qué no aplica la reserva, compacto de reserva de dominio? Porque no hay propiedad. Entonces, usted no puede hacer compraventa. Ahorita le doy la palabra a Alejandra. Sino lo que tiene que hacer es cesión de ese derecho posesorio que usted tiene, Mir. Gracias, licenciada. Para servirle, Alejandra, ¿qué quería decir? Alejandra. Alejandra estaba levantando la mano. ¿Alguien más? De plano se estaba despidiendo, Lick. Tal vez sí, ¿verdad? Dalia, usted pregunta el pacto de reserva de dominio. Así funciona. Usted me lo pregunta en el caso de enganchar una casa y pagar amortizaciones, ¿verdad? Estoy pagando mi casa, dice uno, ¿verdad? Entonces, así funciona. Esa es una compraventa que le hicieron a usted con pacto de reserva de dominio. Cuando usted termine de pagar esa casa, entonces le van a hacer la transferencia de la propiedad. Así funciona. Mire, todavía no he terminado y ya los alumnos están llamando. Bueno, entonces que pasen buenas noches y cualquier... mire, sí, para los que tienen ya, qué bueno que me preguntaron, para los que tienen examen extraordinario, examen extemporáneo, es el viernes a las 6 de la tarde. Este viernes a las 6 de la tarde. O sea, es el 3 a las 6 de la tarde. Va a ser por la misma vía de... ok, perfecto. Ajá. Gracias, licenciada. Para servirle, sí, porque usted había pedido, ¿verdad? Sí, tenemos examen el viernes a las 6 de la tarde. Por favor, ahí para servirle, Néstor, ahí les avisan a los que no estén y que ustedes sepan de que tienen examen extemporáneo. De todas maneras, les vamos
Les vamos ahí a repetir la información por ahí mañana o pasado, pero ahí les dicen que tenemos examen a las 6 de la tarde el viernes, que es el examen extemporáneo. Feliz noche, Ligra. Que tengan feliz noche, Leslie, gusto en saludarles. Ahí nos vemos. Que tengan feliz noche. Por ahí me están llegando. Me llama ya los de la otra sección. Que tengan buenas noches, gusto en saludarles.